Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario Daf Yomi. Estamos en Masejet Shabbat, capítulo quinto, Bame Behemá Yotzet. Es decir, estamos viendo el tema de lo que se considera una carga en un animal o lo que se considera un adorno para el animal. Ayer empezamos con la primera Mishnah del capítulo y un poquito la conclusión de esa Mishnah era que había una serie de utensilios con los cuales normalmente son las bridas de los animales, ¿no? Para poder llevar al animal, para poder dirigirlo, ¿bien? Que se consideran, en ciertos casos, se consideran como una carga y en ciertos casos se consideran como el utensilio necesario para poder llevarlo. Y la pregunta era si podían salir con eso en Shabbat o no. Bien, la pregunta específica era si, porque nos habían dicho una serie de animales y una serie de objetos, ¿sí? De formas de brida, formas de atar al animal. La pregunta era si una guarda suplementaria a lo que el animal necesita se considera que el animal está cargando en Shabbat y está transportando o no se considera. Bien, entonces la primera opinión decía que sí. Y por último, la halajá venía en nombre, Shmuel decía que la halajá era según la opinión de Hananiah, que decía que no, que aunque sea algo meyutar, que sea algo de más que se le puso al animal para cuidarlo, no se considera que está transportando. Es decir, lo que sería algo que sería como una especie de adorno, o la señoría, lo que sería algo como una especie de adorno, en ese caso tampoco Hananiah lo considera como una carga del animal. Entonces, vamos a compartir el lugar donde vamos a estar estudiando hoy, nuestro DAF. A ver, perdón, se me ha perdido. Numbet, aquí estamos. Alajá Hananiah, Tane, de Menashia. Muy bien, no sé qué es lo que le pasa a mi aquí, que no quiere marcar las cosas. Está rebelde hoy, así que vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a empezar aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dice así, Tane de Ben Menashia. Bien, todo el mundo encontró el lugar donde vamos a encontrar, voy a mover. Lo siento que hoy esté así, pero creo que tengo otra forma de... Ahí estamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces dice así. Tania de Ben Menashia. Es decir, se enseñó una veraitá en el Bet Midrash de Menashia. Es Shechakak la Ben Karnea. Yotzea be'aspar. Hakashur be'karnaim be'shabbat. כיוון שהספר נכנס בתוך החקיקה ואינו נשמט. Es decir, una cabra que lo que hizo el dueño es hacerle un pequeño orificio entre los cuernos y a través de ese orificio pasa la correa para poder tirar de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cabra normalmente no es muy cuidadosa con sus cuernos. Perdón, veo que hay una pregunta. No tengo sonido. Yo veo hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Alguien más no tiene sonido? Si me pueden confirmar que todo el mundo está escuchando, por favor. Tengo sonido. Señoría, ¿usted tiene sonido ahora?
porque tenía mi micro silenciado. De verdad, hoy pongo un circo y me crecen todos. Muy bien. Ahora se escucha, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a volver. La cabra esta está... La cabra tiene tema hoy. Muy bien, entonces vamos a retomar. Nos concentramos. Teníamos la cabra. La cabra, ¿cuál es la cuestión? Esta persona viene y hace unos agujeros en los cuernos de la cabra. ¿Por qué? Porque la cabra, de manera natural, suele mover la cabeza y con los cuernos suele causar daños. Entonces la persona pone en los agujeros que hizo en los cuernos la, eh, la correa. Y así mantiene la cabra y además mantiene la cabeza quieta para que no dañe. ¿Bien? Y entonces vinieron a preguntar vino a preguntar Rabbi Yosef, si en lugar de eso yo até la barba de la cabra, le hice un nudo aquí abajo, ¿bien? Y en ese nudo yo a través del pelo pasé la correa. Entonces, ¿se puede o no se puede? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál sería el problema aquí? Dice, a lo mejor vas a decir que he puesto que este nudo en la barba de la cabra, ¿sí? Al tirar, la cabra si se quiere mover, le va a doler. Duele, la verdad es que duele, ahora yo que estoy tirando de la... Al mover va a doler. Y como duele, entonces la cabra va a evitar de mover la cabeza violentamente para hacer sus movimientos. Entonces estaría permitido. Pero también puedes venir a decir que a veces el nudo este se va a ir soltando poco a poco y al final la correa se va a caer de ese nudo y se va a encontrar que el dueño de la cabra va a estar transportando la correa en el dominio público, lo que es una prohibición de Shabbat. La conclusión de la Gemara aquí es Teiku, es decir, no tenemos una respuesta, hay que esperar que venga Eliyahu Naví a traernos la respuesta a esta pregunta. Muy bien, pasamos a lo siguiente que dice la Mishnah. La Mishnah dice sobre la para. Perdón. No es aquí. La Mishnah más adelante, perdón. La Mishnah más adelante nos va a decir, lo virtuaje ben carnea, es decir, que la vaca, una vaca, no debe salir con la correa que hay entre sus cuernos. Amarle Rabbi Yirmiyah Baraba, plíguebe Rabu Shmuel. Le dijo Rabbi Yirmiyah Baraba, ¿sí? Esto es una discusión que hay entre Rabbi y Shmuel. Uno de ellos dice que estas correas, ¿sí? Que una persona pone entre los cuernos de la vaca, Lenoy, perdón, Lenoy Uben Lishmor Asur, ya sea que puso las correas para decorar a la vaca, o sea, para que la vaca esté más bonita, o para cuidar a la vaca que no venga a desbocarse y a irse, está mutar, permitido. Perdón, Asur. ¿Sí? Lenoy Asur, Lishmor mutar. Entonces, perdón, vamos a tratar de entender bien esto. Dice, uno dice, Ben Lenoy, Ben Leshamer Asur. Ya sea para decorar o para cuidar, está prohibido. Dejar a María el otro dice, Lenoy Asur, Uleshamer mutar. Para decorar está prohibido, pero para cuidar está permitido. Amar Rabbi Yosef Tistayem Dishmuel, Jude Amar Lenoy Asur, Leshamer mutar. Es decir, esto se entiende bien según lo que dijo Shmuel, que para embellecer está prohibido, pero para cuidar a la vaca que no se escape está permitido. De amar Rabuna Barjilla a Amar Shmuel, pues dijo Rabuna Barjilla en nombre de Shmuel. A la que Hanania, como hemos visto justo arriba. Es decir, Rabuna Barjilla dijo en nombre de Shmuel que la alajá de si un animal lleva estas correas, aunque sea una correa que no es necesaria, es mucho más fuerte que lo que ella necesita mínimo para ser cuidada, estaría permitido, porque la alajá es como Hanania. Entonces, estamos viendo que para Shmuel estaría opinando que si es para embellecer está permitido. Perdón. No sé si me está escuchando. Bien. Entonces, esta es la primera opinión que traen, ¿verdad? Amarle a Valle, le dijo a Valle. A Draba dijo al contrario. O sea, lo que tú dices no es así, es al contrario. Tista Yem Dishmuel, Jude Amar, Ben Leno y Ben Shamer Asur.
es más lógico pensar que Shmuel es el que dijo, ya sea para embellecer o ya sea para cuidar, está prohibido poner las correas así. ¿Sí? De amar Rav Yehuda a Shmuel, pues dijo Rav Yehuda en nombre de Shmuel, Mahalifin livne Rabbi, Shelzo bazo mahu. Es decir, Rav Yehuda trajo en nombre de Shmuel la pregunta acerca de si se cambia el tipo de correa, ¿sí? ¿Cuál sería la ley? Amar lefanab Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi, Kaja Maraba. Dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, así dijo mi padre. Arba vemos Yosef beaspar, Asus beapere beagamal beajamor. Lable maote gamal bejatam. Entonces ahí responden a la pregunta que trajo Shmuel y dijo 4 animales salen con el aspar, que son el sus, el caballo, la mula, el camello y el burro. ¿Acaso no es para excluir al gamal con un hatam? Para excluir al camello con el hatam, que habíamos visto que era el tipo. Perdón. ¿Acaso no es el tipo de riendas o de bridas que lleva el dromedario, habíamos visto, o la hembra del camello? Es decir, que era una protección mucho mayor, mucho más superior a lo que necesita el camello normalmente. Entonces dice, Sameha, mi kameha. Es decir, reemplaza una enseñanza por la otra. Umahazet, dimsadmet, ha, mi kameha. ¿Y qué es lo que viste para reemplazar esta enseñanza por la otra? Sameha, mi kameha, es decir, hazlo al revés. Reemplaza la segunda por la primera. De Ashkehan, Shmuel, Hu de Amar, Lenoi, Asur, Le Shamer Mutar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, perdón, me perdí. Ok. Eh, nosotros enseñamos que Shmuel es el que dijo, es decir, es lógico pensar que Shmuel es el que dijo que para embellecer está prohibido y para cuidar está permitido. De Idmar, Rabjilla Barashi Amarrab, pues dijo Rabjilla Barashi en nombre de Rab, venle no y venle Shamer Asur, ya sea para embellecer o ya sea para cuidar está prohibido poner esas correas, que el animal salga con ellas. Rabjilla Barabin Amar Shmuel, y Rabjilla Barabin dijo en nombre de Shmuel, le noi Asur, le Shamer Mutar, para embellecer está prohibido, pero para cuidar está permitido. Bien, muy bien, perdón, no estoy a 100% porque no demasiados problemas técnicos alrededor, pero creo que la gente ya está escuchando. Por favor, señoría, confírmeme que está escuchando ya. Muy bien, entonces, dice así, Mitibe, trajeron una pregunta, vinieron a preguntar una objeción que trajeron sobre esto. ¿Sí? Que Shara Baalea Bemosera, que Shara. Es decir, aquí traen ahora una pregunta, ya que hemos traído el tema de la vaca, que era llevada con las correas. Y si llevar esas correas se consideran noi o se consideran un adorno o una carga. Gracias, muy bien. Entonces, ahora viene a preguntar la Gemara sobre un tipo de vaca que no podemos hacerle llevar ninguna carga, que se llama la vaca roja, la pará adumá. Bien. La pará adumá, sabemos que dice la Torá, asherlo ala ale aol, ¿sí? Es decir, es una vaca que nunca pudo llevar una carga, bien, ni un yugo sobre ella. Entonces preguntan así, si una vaca roja, ¿sí? Le ató su dueño en la mosera, es decir, lo que lleva la vaca en la boca, le ató la correa ahí, dices que será.
aún así, y la salió con ella en Shabbat, aún así es que será. Entonces dice, Isal kadatah masoihu, asher lo ala leaor amarrahamaná. Si tú vienes a decir que cuando se le pone de adorno la correa, entonces es una carga. Perdón, ¿se escucha o no se escucha? ¿Quién dijo nada? Todo bien, gracias, señora Ari. Entonces, si tú vienes a decir que cuando estás poniendo la correa y se considera un adorno, entonces, si sale con ella en Shabbat, es una carga. Entonces, ¿qué pasaría con esta vaca roja? Que estaría cargando en Shabbat, que estaría cargando y entonces ya no sería kasher, ¿sí? Entonces dice Amar Abaye, dijo Abaye, Bemolija me'ir le'ir. ¿Por qué? Es decir, está hablando de un caso en el que la vaca va de una ciudad a la otra. ¿Por qué? Normalmente la vaca no necesita gran cosa para ser cuidada. La vaca se pone, se le da una palmadita y empieza a caminar. Bien, y no se va a desbocar, no va a hacer tonterías de manera normal. Entonces, esta correa en realidad podríamos llegar a decir que es un poco no necesaria. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí surge la pregunta. Entonces, ¿cómo responde a Valle? Dice, es decir, está muy bien, la vaca normalmente no necesita un gran cuidado, pero cuando va de una ciudad a la otra, está caminando entre una ciudad y la otra, ahí sí se puede desbocar y ahí sí se puede, eh, y ahí sí que es necesario un cuidado especial sobre ella. ¿Verdad, Bama? Shane para de Damea y Ekarim. ¿Y otra respuesta cuál es? Dice Raba, dice no, es diferente el caso de la vaca roja. ¿Por qué? Porque la vaca roja es una vaca que es muy, muy valiosa. Su sangre es muy valiosa. ¿Por qué? Porque con ella se va a poder hacer el mejatat, se va a poder hacer la purificación de aquellas personas que están impuras por contacto con un cadáver. Entonces, las vacas rojas eran algo que se vendía muy caro en el mercado y por eso la persona la cuida de una manera superior, o sea, más estrictamente, le pone más cuidado sobre ella. Y Rabina Amar, Bemoredet. Rabina trae otra respuesta y dice que esta vaca se refiere a una vaca que es una vaca rebelde. Y por eso hace falta cuidarla de manera especial. Muy bien, entonces seguimos aquí en la Gemara, nos va a traer la siguiente parte de la Mishnah, que dice Asus Basher. No sé qué le pasa a esto, que no marca. Bueno, sí. Dice Asus Basher, es decir, he dicho antes la palabra y ya no me sale. Es decir, las riendas. Muy bien, las riendas, esa es la palabra exacta. Es decir, el caballo puede salir con sus riendas. Dice, Mayotzin umay nimshahin. Entonces, cuando está hablando de esto, ¿sí? De que el animal puede salir, ¿sí? La Mishnah nos dijo, Vejol bale asher yotzim basher benimshahim basher. Es decir, que todo animal que es llevado con riendas, sale con las riendas y es tirado por las riendas. Bien, entonces pregunta la Gemara y dice, bueno, ¿cuál es esta diferencia que nos está marcando la Mishnah? Es decir, ¿por qué se refiere al hecho de salir y al hecho de ser tirado por ellas? Amar Rabuna, dijo Rabuna, o yotzim kerujin o nimshahim. Es decir, ¿cuál es la explicación de Yotzein y cuál es la explicación de Nimshahim? De salir y cuál es la explicación de ser tirados por ellas. La Buna dice, ¿sí? Que las riendas, ¿sí? Cuando la persona coge y pone la rienda y la ata alrededor del cuello del animal, ¿sí? ¿Sí? O cuando el animal es tirado por la rienda. Y Shmuel Amar va al Jaimel, estos animales, Yotzeim Benimshahim Ve'en Yotzim Kerujin. Es decir, que pueden salir cuando se tira de la rienda, pero no cuando se envuelve la rienda alrededor del cuello. Pero Manita Tane, Beberaita se enseñó en una vereita. ¿Sí? Yotzim Kerujin Li Mashech. Es decir, eh, es decir, que se envuelve las riendas alrededor únicamente para que se pueda tener un lugar del cual agarrar y tirar de ello.
Bien, es decir, es como si yo pusiese alrededor del cuello del caballo las riendas, las atase así, les diese vueltas y después cojo la mano y con ello tiro. Es decir, que las envuelvo para poder tirar de ellas. Amar Rab Yosef, Hazina Lehu Le Igle de Be Rabuna. Es decir, yo vi una vez las carrozas, los carros en la casa de Rabuna. Shayaba la Juzá, que era una persona que tenía una gran fortuna. Yotzim Beafserehen Kerujim Beshabbat. Y vi que los caballos que llevaban estas carrozas sí, salían con las riendas atadas alrededor de su cuello en Shabbat. Kiata, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Hanina, Mulaot. ¿Sí? Mulaot son peredot, es decir, son mulas. ¿Sí? Las mulas. Shel Bet Rabbi Yotzeot Beafserehen Beshabbat. Las mulas de la casa de Rabbi salían con sus riendas atadas alrededor del cuello en Shabbat. Amarúa Rabanán Kame de Rabasi, dijeron los sabios delante de Rabasi. Hade Rab Shmuel Bar Yehuda, los trija. Dice, espérate, esta enseñanza que trajo Rab Shmuel Bar Yehuda no es necesaria. ¿Por qué? Mi de Rabdimi Nafka, yo lo puedo aprender de lo que dijo Rabdimi. Es decir, ¿qué dijo Rabdimi? Rabdimi dijo que él vio que las mulas de la casa de Rabbi salían así. Y entonces lo que dijo Rab Yehuda, Rab Shmuel en nombre de, perdón, Rab Shmuel Bar Yehuda. Entonces no vino a añadir nada nuevo. De Isal Karatach de Rabdimi Nimshachim Ka'amar, mi de Rab Yehuda Amar Shmuel Nafka. De Amar Rab Yehuda Amar Shmuel, Machalifim Hayu, Livne Rabbi, Shelzo Bazo Mahu. Es decir, si vienes a decir que lo que quiso añadir es el tema de que cuando vas a tirar de las riendas, ¿sí? Eso yo lo podría haber aprendido de lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Cuando se intercambian, ¿sí? Es decir, se solían intercambiar delante de Rabbi unas riendas con las otras. Y entonces, ¿cuál sería? No, perdón, es lo que le preguntaron a Rabbi. Cuando se intercambian las riendas o los tipos de bozales del animal, ¿cuál sería la ley? Pues amar lefanab Rabbi Ishmael bedebio, ¿sí? Caja maraba. Arba behemot yotzot beafsar, asus beaperet begamar bejamar. Es decir, eso es lo que vimos antes en la primera parte de la Gemara. Es decir, a la primera pregunta de si vienes a decir que lo que vino a querer añadir es el tema de tirar de ello, bien, y por eso vino Rav Shmuel Bar Yehuda a traer esta nueva enseñanza. Entonces, yo eso ya lo podía haber aprendido del tema que se enseñó cuando dijo que hay 4 animales que salen con las riendas que se llaman afsar, que son el caballo, la mula, el camello y el burro. Amarle Rabasi, le dijo Rabasi, Isterichleo, yo necesitaba esta enseñanza. De ahí, mi de Rab Yehuda Nafka, porque si lo aprendes de la enseñanza de Rab Yehuda, Habamina, Amarle Fanab, Velo Kiblamine, Kamashmala. Entonces, ¿por qué? Porque yo podía haber pensado que como estaba dicho ahí, Amarle Fanab dijo delante de él, pero no quiere decir que esa ley fue aceptada por el sabio. Kamashmalan que sí fue aceptada, de Rab Dimi. ¿Y cómo sé que sí fue aceptada? Por lo que dijo Rab Dimi. Veide Rab Dimi, Habamina, Hanemile, Nimshahin, Abalkerujim lo. Y si solamente tuviese la enseñanza de Rab Dimi, que dijo que vio cómo salían las mulas de la casa de Rabbi con las riendas alrededor del cuello, un Shabbat, yo podría haber pensado que únicamente eran para tirarlas, pero no para ponerlas alrededor del cuello como un adorno. Kamash Malan de Rab Shmuel Bar Yehuda. Entonces, por eso ven en la enseñanza de Rab Shmuel Bar Yehuda que nos enseña que también, si son un adorno, también se pueden sacar en Shabbat. Muy bien, lo último que nos decía la Mishnah tiene que ver nuevamente con leyes de pureza e impureza. Dijimos en la Mishnah, estamos aquí abajo, Umazin alehen vetoblim bimkoman. Es decir, estas riendas, estos bozales, o como los queramos llamar, ¿sí? Tienen estructuras que son de cuero y estructuras que son de metal, es decir, aros para unir las correas unas con otras. Bien, esos aros van a recibir impureza o no van a recibir impureza. Y si reciben impureza,
cómo se hace para que puedan purificarse. Entonces dice, "Umazin alejem betoblim bekomam". Es decir, se puede rociar sobre ellas, es decir, cuando las correas y los aros de metal están sobre el animal, se puede rociar sobre ellas aguas de hatat para purificarlas. O incluso se puede hacer que el animal entero haga tevilá y de esa forma se va a purificar ese objeto también. Le membra divne kabole tumaninu. Entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí? ¿Acaso los animales, perdón, acaso estas prendas o estos objetos son aptos para recibir impureza? Es decir, estos aros y estas correas, ¿acaso reciben impureza? Beatnan. Y se enseñó en una Mishnah, en Masejet Kelim. Tabaat Adam temea vetabaat behemah vekelim ushar kol tabaot tehorot. Es decir, la tabaat, el anillo de un animal, perdón, el anillo de una persona se impurifica. Pero el anillo de un animal y los utensilios y todo tipo otro de argollas son tehorot, no reciben impureza. ¿Sí? Entonces dice ahí, Amar Rabbi Ishaq Nafja, dijo Rabbi Ishaq Nafja, Bebaim minoi Adam lenoi behema. Minoi Adam lenoi behema. Es decir, estamos hablando de qué? De utensilios que pasaron de ser adornos de la persona a ser adornos del animal. En ese caso sí podrían llegar a recibir impureza, según Rabbi Ishaq Nafja. Pero Rabbi Yosef Amar, Oil, ve Adam Moshech Bahem et Behema. Dice, ¿cómo es que pueden recibir impureza? ¿Por qué? Porque ese aro está puesto ahí en la rienda y entonces la persona, el hombre coge y de ese aro tira. Entonces así es como puede llegar a recibir impureza. Milotaña, Makel, Shel Behema, Shel Matejen, Mekabel, Tumá. ¿Acaso nos enseñó en una veraitá que el palo de un pastor que es de metal sí puede llegar a recibir impureza? ¿Por qué? Aquí la cuestión, ¿cuál sería? Si este aro o este bastón es algo que sirve al animal o que sirve a la persona, es decir, si es para un animal, si es del animal, vamos a decir, no se llama keli, no es un utensilio, y algo que no es un utensilio no puede recibir impureza. Pero si es de la persona, aunque sea para utilizarlo con los animales, entonces sí recibe el nombre de keli y sí puede recibir impureza. Entonces vemos aquí que el pastor que tiene un palo de metal para dirigir al ganado, ese palo sí puede recibir impureza. Matam, ¿cuál es el motivo? Oil ve Adam rodebahen, ¿por qué? Porque el hombre viene a guiar a los animales gracias a ese palo. A Hanami, entonces aquí también, oil ve Adam moshebahen, entonces aquí también el aro es igual, el aro que se pone en la rienda. ¿Sí? Entonces también es lo mismo, puesto que yo pongo la mano en ese aro para poder tirar del animal, entonces también puede llegar a recibir impureza. Entonces sigue diciendo la Gemara analizando la Mishnah, dice, Betoblim coman. Dice, y se va, y pueden hacer tevilá con eso puesto, el animal se mete en 40 sedas de agua y queda todo purificado. ¿Sí? Bejaika, hatzitza, dice, pero ¿cómo puede ser que sea así? Si existe una hatzitza, es decir, hay algo que viene a interponerse entre lo que tú tienes que hacer, que purificar, y el agua. ¿Por qué? Porque la argolla está muy pegada a la piel del animal y entonces no hay espacio para que pase por ahí el agua. ¿Sí? Emma como le maim lajador, ובמקרה כזה, אין הטבילה מועילה, כי דרוש המים יכולות להקיף את הדבר הנטבל מכל צדדיה. Es decir, en este caso, no se llama que hizo tevila de ese objeto. ¿Por qué? Porque el agua tiene que rodear todo el objeto para que se considere que la tevila es válida. Amar Rav Ami, Shamedubar hu besherithan. Es decir, estamos hablando aquí de qué caso. ¿Sí? Que vino la persona y lo que hizo fue soltar un poquito la argolla, ¿sí? Con un martillo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Vino a agrandar el espacio que había entre los diferentes anillos. Sheyeholu hamayim likanes, para que el agua pueda entrar de esa manera. Entonces dice Lima, Rabbi Yami,
que Rabbi Yossi Svirale. Sí, si vienes a decir que Rabami opina según la opinión de Rabbi Yosef, Sheim Tomar, Shemibinhu et Mishnah, Shemibinhu et Mizbah, que Rabbi Ishak, que vas a decir que él entiende la Mishnah según la opinión de Rabbi Ishak, Sheamar, Bebaim Minoi, Adam Lenoi Behema, que vienen, que es un utensilio que viene de ser un adorno para un hombre y se convirtió en un adorno de animal. Hare que van de Rithan Abad Behumase. Dice, puesto que los aflojó, por así decirlo, les dio esos golpes de martillo para agrandar el espacio entre ellos, entonces la persona hizo una acción, Uparjala Tum'a Minaihu, y entonces sacó la tumá de ello, es decir, yo tengo un utensilio, y ese utensilio yo vine y lo estropeé en cierta forma para que pudiese llegar a ser un utensilio para una persona. Entonces ese utensilio pierde la impureza. Habíamos visto en Masejet Berajot el tema de la cama. Es decir, yo tengo una cama que recibió impureza, un sofá, estábamos hablando, ¿verdad? Cama, siempre hablamos de sofá. Y viene una persona y rompe ese sofá, inmediatamente el sofá pierde toda la impureza. Y si yo lo vuelvo a reconstruir, entonces es como si fuese un nuevo utensilio y no tiene impureza. Habíamos visto un caso así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puesto que yo le di estos golpes de martillo a estas argollas y entonces las estoy estropeando para el uso de las personas, entonces ya no tiene tumá. Sheshaninu ba Mishnah. Estudiamos en la Mishnah. Kol kelim yordim lide tum'a b'machashava shav keli בלתי גמור, אינו ראוי לקבל טומאה, אם חשב האומן שלא לעבודו יותר. מיד נעשה ככלי גמור ומקבל טומאה. Es decir, todo utensilio, ¿sí? Va en función de la tumá según el pensamiento. Es decir, incluso un utensilio que no fue totalmente acabado y no puede recibir tumá, no puede recibir impureza. Si el artista, el artesano, y ya deja de trabajar en él, ¿sí? Y dice, ya no voy a seguir trabajando en ello, Miyad nace que liga amor, entonces inmediatamente se convierte en un utensilio acabado y recibe impureza. Ulam, sin embargo, en akelim olim mitum atan ela beshinui maase. Pero los utensilios no suben en cuanto a la impureza, ¿sí? Es decir, a no ser que sea a través de una acción. Dice, Seim shabaret akeli shuv eno nitna. Es decir, que si yo rompo el utensilio, ya no se impurifica. Ulam barur, ששינוי מעשה ודאי משנה את מהותו של הכלי מבחינת הטומאה. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos, está claro, que un cambio en las acciones que se hace con el utensilio, como por ejemplo romperlo, le cambia la esencia de ese utensilio mismo en cuanto a la tumá. Y entonces esta acción que se hace con esta argolla de ampliarla, de agrandarla para que haya espacio entre ella, ¿sí? ¿Acaso no es un shinui maase? Que debería purificar la impureza que tenía anteriormente. ¿Sí? Entonces esto venimos a echarlo para atrás. Esta prueba. Y dice, ¿sí? Entonces parece lógico pensar que Rabbi Ami Beinyanze, lo que piensa Rabami sobre este tema, piensa según la opinión de Rabbi Yehuda Shamar, que dice, Maasel etaken, lav maasehu, que una acción que se hace para reparar el objeto. No se llama un maase, no se llama una acción en cuanto a que venga a purificar el objeto. ¿Sí? Porque estudiamos en una veraita. Dice así, de Tania se enseñó en una veraita, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Lo amru jajamim sheshinui maase nechshav que mebatel etakeli, הישן ומטהרו כשהיה זה שינוי לתקן אלא לקלקל. Es decir, una acción, el shinui maase, cambiar el objeto a través de una acción, se considera que está anulando la ley de utensilio, ¿sí? Para purificarlo, es decir, deja de ser un utensilio y entonces se purifica, únicamente cuando viene a arreglar, pero no cuando viene a destruir. Ubemandita Tana y se enseñó en una veraita que nuestra Mishnah está hablando de Bemajolelin.
A ver qué dice aquí. Bemejulalin. Es decir, que estamos hablando aquí, en nuestra Mishnah, está hablando de que en realidad había agujeros entre lo que estaba formando las riendas, los aros de las riendas, y ahí sí que pueden entrar el agua con soltura. Muy bien. Shal Talmid Echad mi Galil HaElion et Rabbi Eliezer. Preguntó un alumno del Galil Elión a Rabbi Eliezer. Shamati Shecholkin ben Tabaat le Tabaat. Entonces dice que yo escuché que hay una diferencia entre un tipo de anillo y otro tipo de anillo. Pero no sé de qué estamos hablando. Amarlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, Shema lo Shamata, Sheyesh Hiluk Kaze, era el Shabbat. Es decir, en realidad, lo que escuchaste, ¿sí? Que hay esta diferencia entre qué tipo de anillo, está hablando únicamente en cuanto a Shabbat. Ahí hay una discusión entre un anillo que está hecho para la decoración, para la belleza del animal, que está permitido desplazarlo en Shabbat, ¿sí? O no del animal, estamos hablando en general. Betabaot ajerot asurot betiltul, otro tipo de anillos que están prohibidos desplazarlos. Sheim leinian tum'a da veda hadahu. Porque en cuanto al asunto de la impureza, tanto uno como otro tienen la misma ley, no hay discusión. Al-Kaj, Maxim, sobre eso preguntamos. Leinian tum'a da veda ahadhi. ¿Y acaso, con respecto a la impureza, tanto unos como otros, los anillos que son de adorno como los que no son de adorno, tienen la misma ley? Tabat Adam Temea, Betabat Behema Bekelim, Ushar Kolat Tabao Tehorot. Es decir, acabamos de ver que el anillo que usa una persona adquiere impureza, pero el anillo de un animal o que sirve como un utensilio o cualquier otro tipo de anillo, de argolla, son Tehorot. Entonces responde y dice que amarle, Ihu, Nami de Adam, que amarle. ¿Sí? Cuando le dijo así, perdón, me he quedado atrás un poquito. En la primera línea grande. Entonces dice así, cuando le dijo esto, este alumno, Ganken Betabat Adam, amarlo, también le dijo respecto a los anillos que sirven para la persona. Ubetabat Adam en lejalek. Y en cuanto a los anillos que utiliza la persona, no hay diferencia, que sean de adorno o que no sean de adorno. Veo Tohim, y además venimos también a preguntar, Ve Haim Betabaot Adam Zo Bezo Ahadi, y acaso, en cuanto a los anillos de la persona, tanto de unos como otros tienen la misma ley, en cuanto a Shabbat y en cuanto a Tumá. Vale Shaninu, Tabat, Sheitkina, Lajagor, Ba Motnav, Beroshash Hagura, es decir, el anillo, la argolla que hay en un cinturón, ¿sí? ¿Sí? ¿Acaso no viene? Yo cogí, y esa argolla que sirve para el cinturón, cogí y me lo puse para atar algo entre mis hombros, o aquí para atar un mantón, por ejemplo, ¿no? O una toga que se ataban así con las argollas. Y aún así a esta hora no va a adquirir impureza. Entonces únicamente estamos hablando de algo que es impuro, que puede adquirir impureza, más que los anillos que sirven para el dedo. Y que amarle, y hunami de esba que amarle. Entonces cuando le dijo esto el alumno, también de los anillos que sirven para el dedo, se lo dijo. ¿Sí? Y no estábamos hablando de otro tipo de anillos. Y además viene a preguntar, y así estudiamos en la Mishnah, es decir, ¿acaso, perdón, los anillos de los dedos, ¿sí? Los de Takshitin, las joyas, ¿sí? También una y otra no hay diferencia. Hare la matum Mishnah, estudiamos en una Mishnah, Tabat shel matejet vejotema shel almog. Es decir, tenemos un anillo que está hecho de metal y la jotemet, es decir, el sello del anillo, está hecho de almog. Almog, dice Rashi, que es una piedra
que dice Atze almogis vehunae, es decir, es un tipo de joya, por así decirlo, que viene de la madera, ¿sí? Podría ser el ámbar o algo así. Muy bien, entonces dice, si el anillo está hecho de matejet, de metal, y el adorno está hecho de almog, CMA, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos según lo esencial del anillo, que es el círculo, por así decirlo, ¿sí? Y ahí, esto que está hecho de metal, puede recibir impureza. Pero si todo el anillo, el círculo, lo que va alrededor del dedo, está hecho de almog y el sello está hecho de metal, este hora no adquiere impureza. Hare, sheyesh hiluk be'inyan tum'a, av betabaot shel ezba. Vemos de aquí que también, en cuanto a los anillos de decoración, las joyas, que son anillos, también hay una diferencia, según en función de si pueden recibir impureza o no pueden recibir impureza. Que amarle y hunami kulash el matejet que amarle. Entonces, cuando vino este alumno a preguntarle, también le estaba preguntando únicamente cuando todo el anillo es de mateje, de metal. Ubinyanze, en lejalek, belhot, tum'a. Y cuando es así, no hay diferencia en cuanto a las leyes de impureza. Veo Chal, otra pregunta, el que puso este mismo alumno. Shamati Sheholkin ben Mahat de Mahat. Escuché que hay una diferencia entre una aguja y otra aguja. ¿Sí? Amarlo, Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, Shemalo Shamata, era ley en Shabbat. Dice, eso que escuchaste, no lo escuchaste más que en cuanto a Shabbat. Leinian Tuma, porque si es con respecto a la Tuma, a la impureza, Daveda Hati, tanto una como otra, tienen la misma ley. ¿Sí? Al-Kaj, Shoalim, por eso, sobre esto preguntamos, Uleinian Tuma, Zobedo Hati, y sobre la impureza de las agujas, tanto una como otra es la misma. Areshaninu, Mahat Shenital Hora o Oxa Tehora. Es decir, una aguja que, a la cual le fue retirada el ojo de la aguja, ¿sí? Es decir, que ya no tiene ojo de la aguja, o que la punta se estropeó y ya no tiene punta. Entonces, este hora no adquiere impureza. ¿Por qué? Porque esa aguja ya no sirve para coser. Ya no sirve para hacer su labor con ella. Entonces vemos que hay una diferencia entre una aguja que está entera y una aguja que está rota. Entonces respondemos y dice Kike Amarle, cuando le dijo esto, Hayazo bemachat shelema. Entonces cuando el alumno, cuando le respondió esto, Rabbi Eliezer estaba hablando de una aguja entera. Dice, y nuevamente vuelve a preguntar. Dice, B8 Alim, volvemos a preguntar. Ahí bemachat shelema, tamid zo bezo ajati. Y cuando hablamos de una aguja que está entera, nunca hay diferencias, siempre la misma ley en cuanto a la impureza. Areshaninu, hemos estudiado. Mahat she'alta hulda. Im hulda zo rabba, ad shehi me'akevet et tefira b'machat tehora. Es decir, una aguja que se oxidó. Si el óxido es tanto que impide que esa aguja venga a coser de una manera adecuada, entonces la aguja es pura, no recibe impureza. Y si el óxido no es suficiente, entonces no se queda pura y se puede impurificar. Entonces, ¿qué vemos? Que estamos viendo que hay una diferencia entre un tipo de aguja entera y otro tipo de aguja entera. Amri de Rabbi Yanai, dijeron en el Betamidrash de Rabbi Yanai, Vehu Sherishuma Shel Ahulda Nikar Bitfira. ¿Sí? Velo od, Sheshimesh en Lachtov et Amachat Bebad. Entonces viene a explicar y dice, Kiki amarle, Beshefa ka amarle. Cuando le dijo esto, Rabbi Eliezer, perdón, este alumno, estaba hablando de una aguja en Shuyefe.
Meshuyefet, es decir, una aguja que está Meshuyefet, se me fue. Meshuyefet, no ven aquí el... Aquí dice redondeada. Redondeada, es decir, que perdió la punta. ¿Sí? Meshuyefet. Veot Maxim, y venimos a poner otra pregunta. Y en este tipo de aguja, ¿acaso la ley es la misma para el tema de la impureza? Si estudiamos en una veraita, Mahat, Ben Nekuba, Ben Ena Nekuba, Mutar Taltela Shabbat. Es decir, una aguja que tiene su agujero, el ojo de la aguja, como aquella que no tiene el ojo de la aguja, está permitido desplazarlo en Shabbat. Velo ambrinan, y no decimos así, Nekuba ela leinyan tuma bilbad. Y este tema de que esté agujereado o no, únicamente hace referencia al tema de la impureza, esta diferencia. Sheish leavdil ben nekuba leshena nekuba. Es decir, en cuanto a la impureza, hay que diferenciar entre la aguja que está agujereada y la que no está agujereada. Entonces vemos que hay una diferencia entre una aguja y otra aguja en las leyes de Tumá. Entonces, ¿cómo responde? Hatargema Abaye aliba de Raba begalmi. Es decir, esto ya lo explicó Abaye según la opinión de Raba, que está aquí hablando de una aguja golmit, es decir, que es un único golem, es decir, es masiva. ¿Sí? Solamente es maciza. Es decir, una aguja que todavía no fue utilizada para coser con ella. Y aún necesita hacerse el agujero, el ojo de la aguja. La diferencia cuál es? Que una aguja que todavía no tiene ese agujero no es un keli, no es un utensilio completo. Respecto a una aguja que todavía no recibió su agujero, que todavía no es un keli. Aval que sheita kvar mugmeret enevdele iñantuma, pero cuando la aguja ya está completada, es decir, ya se acabó de preparar la aguja, entonces ahí es cuando no hay diferencia en cuanto a la tumá para una aguja u otra aguja. Bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy, ahí donde va a comenzar mañana la Mishnah. Perdón por los pequeños problemas técnicos. Hizku Beinzu, muchas gracias por estar ahí todos. Y mañana, Bezrat Hashem, nos veremos para continuar nuestro estudio. Muchas gracias.